Bienvenidos a todos a nuestro 10º episodio de este podcast de Hidronet Hidrotalks, en donde tenemos el espacio para poder conocer más allá del empresario, de todos los socios que forman parte de esta extraordinaria asociación. Y el día de hoy, déjenme decirles, bueno, ya sabemos que diciembre es una etapa, una época de regalar, de decir, los mejores regalos que podemos recibir es un viaje, y para eso tenemos a Maru. Bienvenida. Este podcast para mí es muy especial porque más allá de los viajes, eres una gran historia. Gracias. Mucha historia que contar. Además de que, por ejemplo, las personas que tienen la oportunidad de viajar siempre tienen algo que contar, ¿no? Y tú, que eres parte de hacer estos viajes, de tantas personas, de tantas experiencias, tenemos mucho que hablar de este espacio. mucho. Bienvenida. Gracias, Raúl. Un placer estar aquí. Gracias por el espacio. Me va a encantar compartir lo que yo he vivido, lo que he aprendido, lo que he pasado. Y bueno, un placer estar aquí. Bienvenida. Y bueno, pues platícanos primero, para poder comenzar, ¿cómo es que llega Maru a esta área de los viajes, de planear, de organizar, como una agencia de viajes? Vale, bueno, pues yo estaba en una edad joven donde estaba en la disyuntiva de seguir estudiando o comenzar a trabajar. Entonces dije, no, seguir estudiando, ¿cómo me voy a quedar sin estudiar? Y en eso llega la oportunidad y me invitan a trabajar a una agencia de viajes. Y digo, bueno, voy a calarme, voy a ver si me gusta. Entonces entro a trabajar a la agencia de viajes. Duró 4 años trabajando ahí, estaba joven, soltera, mi jefe me mandaba cualquier viaje, yo decía que sí. Obvio. O sea, hubo un año que viajé 6 veces en el año, entonces pues ahí aprendí muchísimo. Y a los 4 años yo dije, pues como que ya no me gusta aquí, como que no hay mucho crecimiento, me salgo. Y ya simplemente me salí. Mis papás vivían en el centro. Entonces un día caminando por la calle que lleva a mi casa de ese entonces, veo una casa antigua, bonita, y dije, ay, voy a poner una agencia, esa casa está en renta. Así salió. Así, caminando por la calle, digo, voy a poner una agencia de viajes. Y en esa época, pues solamente te pedían estar constituido, y ciertos requisitos que yo podía cubrir. Y dije, voy a poner una agencia de viajes. Doy mis nombres a turismo, me doy de alta en Hacienda, turismo elige el nombre de Viajes Nagoya, y es así como empiezo. Abro las puertas un día a los 26 años, empecé, y sin personal, obviamente, sin mobiliario comprado, era mobiliario prestado, solamente compré la caja fuerte que te pedían como requisito obligatorio y las 4 sillas de mis clientes, era todo. Y así empecé sola, el día que abrí la puerta nada más yo, poco a poco fui creciendo, contratando personal, duré 13 años en el centro, y ya a partir de los 13 años me vine para este lado del norte, y así fue como nació Viajes Nagoya, o sea, Wow. un emprendimiento que hoy le llaman así a lo que uno innova como negocio. Fue un emprendimiento que ha durado 32 años. Hoy en día tengo Wow. 32 años con la agencia. Muchísima experiencia. Oye, yo no sabía que antes, o si todavía te piden como una regulación para hacer una agencia de viajes. Sí, claro, por ejemplo, la regulación era eso, la caja fuerte es toda una historia, yo todavía la tengo y mis hijos me dicen, mamá, ya tírala, tienes apego a eso. Digo, no, es que me sirve. No. Era una caja fuerte de este tamaño enorme, de metal enorme, pesada, porque antes los boletos, Raúl, eran físicos. Entonces nos mandaban, o sea, fíjate la historia, nos mandaban una dotación de boletos semanal y los tenías que guardar en una caja fuerte porque era un cheque en blanco. Claro. Si alguien te los robaba, los llenábamos a mano, Raúl. Si te llegaba una familia de 4 personas con 4 vuelos, tenías que hacer 2 boletos por cada persona. Entonces era todo un tema. Entonces todavía la conservo, era el requisito, tener tu caja fuerte, estar dado de alta ante Hacienda y darle el nombre a turismo, turismo elegía tu nombre y ya era todo, realmente no era complicado. Ajá. O sea, yo pude empezar sin un capital inmenso de millones o un local muy moderno, no, empecé con lo indispensable y así poco a poco fui creciendo y pues aquí estamos hoy en día después de ese emprendimiento, esa ilusión o ese sueño, 32 años. Wow, y la verdad es que ahorita me vas a platicar mucho de la historia de los viajes, pero creo que antes viajar era para los ricos, ¿no? Antes era, no cualquiera podía viajar, y hoy en día creo que ya los viajes están más al alcance pues de muchas personas, ¿no? Sí, ese es todo un tema. Fíjate, yo le digo a los clientes, las personas no viajan porque no quieren, porque tú te gastas 500 pesos en un restaurante, bueno, depende con quién vayas, pero una media con una pareja, 500 pesos o 1000 a la semana. 4000 pesos que tú ahorres al mes y vayas dando una inversión y vayas guardando, puedes viajar. Hoy en día también hay meses sin intereses, hay 13, 9, 12 y hasta 18. Fíjate. Entonces, realmente el que quiere viajar, el que se hace el propósito, puede lograrlo. Y bueno, ahí entra nuestra asesoría como agencia. Nosotros, cuando te llegue un cliente, pues ayudarlo, ¿no? Facilitárselo, decirle que te puede ir abonando, que te puede ir pagando, que lo puede sacar a meses. Y ahí entra un tema bien importante, Raúl,
que está pasando hoy en día, no digo que todas sean igual, pero sí está pasando algunos fraudes con las agencias. Uy, sí. Entonces, esa es una ventaja con nosotros, que es la cosecha de estos 32 años. Yo al cliente le doy seguridad. Tú quieres ir abonándome 1,000 pesos al mes, 4,000 o 100,000 según tu viaje, y yo te doy tu recibo y sabes que tu dinero está ahí. Soy gente de Aguascalientes, estoy constituida ante Hacienda, tengo un local establecido, entonces tu dinero, tu patrimonio que me compartes, que me confías, está bien cuidado. Entonces, esa es una ventaja para los pasajeros. Decir 32 años conlleva muchas cosas. La primera y la más importante, seguridad. O sea, seguridad de mi dinero y seguridad de mi viaje. Yo te vendo un viaje y jamás te dejaría tirado en Roma, en Vallarta, en Cancún, porque estoy 24/7 para atenderte. Algo dijiste muy importante hace rato que platicábamos fuera del podcast, que justo te distingues o tu lema en este momento es que justo tiene que ver con el servicio. Sí, claro, yo les digo que hoy en día mi eslogan es: Internet te vende, pero no te asesora. Y Internet, como te decía, es un aliado, para mí es un maestro, me ayuda a conocer cosas que no conozco, porque no conozco todo el mundo, pero no te asesora, no te da ese apapacho, no te llama y te dice: ¿cómo le fue, señor Raúl? ¿Cómo le está yendo durante su viaje? ¿Todo bien? No lo hace. Sí. Y te da nada más lo que tú le pides, no te da extra. Yo te puedo decir: señor, aquí está su viaje que me pidió, ¿quiere alguna otra fecha? ¿Quiere algún otro destino? Yo te puedo dar una variedad de 5 o 6 cotizaciones cuando tú me pidas una. Entonces, es como ese trato humano, cálido, que los clientes hoy en día, después de la pandemia, yo siento que están buscando. Sí, porque quieres ese trato humano y esa confianza de ver que la agencia está ahí, está establecida, la persona que me atiende realmente conoce, realmente sabe y tiene un equipo de trabajo. A la agencia si llega un cliente y está alguna de mis ejecutivas vendiendo y tiene poca experiencia en el destino que el cliente pide, vamos y la apoyamos a su escritorio para entre ambas sacar esa venta y atender al cliente. Y eso al cliente le encanta, yo lo veo, porque como que mi apreciación es, o mi sentir es, el cliente se siente, dice: ay, aquí sí saben. O sea, sí me están asesorando. Eso que me dicen es real. Hacen un equipo. No estoy yo, está mi gente. Claro, es a la agencia, al equipo le importa algo en lo que yo estoy invirtiendo, en lo que le voy a dedicar tiempo y algo que para mí es importante, y eso es garantía en tu negocio. Sí, claro. Con nosotros yo le digo a las chicas: visualícense el cliente en el destino que se los pidió. En Perú, en Vallarta, en Cancún, en Europa. Visualícenlo ahí para que el cliente logre ese sueño. Y que un cliente que pisa tu empresa, en el caso mío, una agencia, es porque quiere viajar. No lo dejes ir. O sea, convéncelo, conquístalo, enamóralo, ¿no? Como te decía hace un momento, eres una mujer de historia, Gracias. ¿no? Y ahorita, evidentemente, me encantaría que puedas platicarnos la mayor cantidad de historias posibles y platícanos, si te gustaría que comencemos como por los retos que has tenido en estos 32 años. O sea, la gente que te conoce saben que estuviste en una etapa muy crucial en una guerra. Entonces, pero tú desglósanos un poquito cuáles han sido esos momentos complicados en estos 32 años como una responsable, una líder en un viaje. Mira, el momento más complicado durante estos 36 años es el día a día, cuando yo quiero decir sí y me encuentro con un no, que la línea aérea te dice: no se puede, tiene cargos, el boleto se perdió, o el hotelero te dice: no se puede, el cliente llega con una enfermedad o con un caso familiar y el hotelero te dice: perdió todo. Entonces yo creo que mi reto día a día es ese, es yo querer ayudar al pasajero, que cuando la línea aérea te dice no, a mí me gusta decir sí. Entonces, quizás ese sea el mayor reto, el momento más complicado, es el día a día. Y bueno, en tema historia y en tema momentos complejos, pues hay varios. Fíjate que a un año de haber inaugurado la agencia, yo inauguré en el 93, en el 94 fue una devaluación. Ajá. Entonces yo iba empezando, novata, joven, sin experiencia como empresa, como agente de viajes sí, porque ya había adquirido experiencia con los viajes que había realizado, pero no como empresaria, y tenía un préstamo. Entonces, bueno, no sabes, yo sentía que el mundo se me veía encima porque decía: ¿cómo le voy a hacer? Y uno de mis hermanos, que es muy, muy sabio, muy preparado, me dijo: págalo, negocia con ellos. Negocié, era un préstamo con gobierno, se negoció, nos hicieron una quita y pagué y me libré. Entonces ya eso me dio mucha paz porque tenía un año, o sea, iba empezando. Ese es el que más recuerdo como un gran reto. Y de ahí me brinco hasta, así como un gran reto que dices tú: Dios, ¿por dónde le hago? La pandemia. O sea, Claro, la pandemia es algo que al turismo le pegó, yo sé que a muchos giros les pegó y a algunos les benefició, pero en el nuestro se vinieron las ventas a cero, a sí, cero. totalmente. Yo estaba en un local y en ese momento dije: me voy a ampliar, traía un proyecto grande para el siguiente año, traía grupos, bodas en la playa, traía un gran proyecto. Y me amplié, renté el local de al lado
Entonces lo recuerdo mucho ese caso porque sí fue muy intenso, porque pues empezaban a pasar los meses y se cerró la agencia y no levantaba y no fue cuarentena, fueron meses y meses. Sí. Entonces dije, voy a entregar. Entonces tengo que entregar el local que acababa de poner bonito y invertir Ay, no. en él. Y pues yo tiré la pared toda para ampliarme, ¿no? Ajá. Entonces fue algo que recuerdo mucho porque cuando lo iba a entregar, la dueña me dijo, pues sí, pero me lo entregas igual. Entonces, Ah, ahora había que pagar, pero déjate del pago, procesar, ahora vuelve a subir la pared. Y me acuerdo que yo estaba sentada y atrás de mí era esa pared. Entonces yo volteaba y el maestro, el el albañil o como se albañil. le Ujú. llame, ponía los ladrillos, Raúl. Cárale. Y cuando puso el último, híjole, me acuerdo como si fuera ayer, uf, no sabes, qué tristeza O sentí. sea, entonces sí lo hiciste, o sea, Claro, no. tuve que entregar el local porque yo no podía seguir pagando doble renta. Entonces fue algo muy triste porque yo empecé con un gran proyecto de ampliarme, traía grupos, traía bodas, bueno, padrísimo. Y cuando puso el último ladrillo, híjole, sí, me dio mucha tristeza porque dije, bueno, no se pudo ni hablar Claro. a continuar. Y luego se nos fue año y medio y cero ventas, la agencia cerrada. Entonces fue todo un tema porque había que sacar los gastos de mi familia y los gastos de mi empresa. Claro. Entonces fue innovar algo, yo innové y lo digo con mucho orgullo, innové haciendo comida, los fines de semana vendíamos comida, involucré a mis 3 hijos y yo, entonces era hasta una terapia, para mí no era ni complicado, y viéndolo como persona, familiarmente, fue una terapia porque nos la pasábamos preparando la comida, haciendo las compras, y eso nos ayuda a salir adelante económicamente, pero mentalmente nos mantenía ocupados. Entonces ese fue todo un tema, todo un suceso. Y ya cuando yo empecé a ver que se iba a abrir, dije, se nos va a venir el iceberg de los viajes. Yo así lo Ajá. veía. Decía, así como cerré y con el último ladrillo, también visualizaba un iceberg de los clientes Sí. que deseaban ya Ya salir. salir, No, no, no. exactamente. O sea, me decían, ya, Maru, es que aunque sea la playa, ya me quiero ir. Entonces, pues ya reaperturamos. Mi hija se vino en esa época conmigo a trabajar, ya había terminado su carrera y pues empecé con ella sin contratar personal. Y empezamos a trabajar y empezó a levantar y sobrevivimos la pandemia. Gracias a Y luego Dios. ya después de la pandemia, pues ahí tuvimos antes de la pandemia, perdón, también hay un suceso también muy importante. Tuvimos un grupo a la playa, yo manejaba una cuenta de una universidad de aquí importante y llevábamos pasajeros a Ixtapa, Vallarta, Mazatlán, Manzanillo. Y bueno, tuvimos un suceso, se nos accidentó un autobús. Es ¿Cómo un tema también muy crees? fuerte y muy satisfactorio, porque fuerte porque pues eran nuestros clientes, Raúl. Claro. El autobús chocó, de 42 pasajeros murieron 6. No. Entonces fue todo un temazo porque fue ayudar a los pasajeros, fue ponerle ese toque que yo me jacto de decir como persona y como empresa que tengo. Es algo que me gusta ayudar a los demás cuando puedo. Y bueno, pues fue estar de pie 2 días ahí con los pasajeros en el hospital, en la carretera. Nos pasó por Jalisco y fue todo un duelo. Les dimos un apoyo como de 3 meses, el seguimiento, que les cumpliera Ajá. la línea de autobuses y todo eso. Entonces fue algo muy fuerte, ¿eh? ¿Hasta dónde entra justo tu responsabilidad en situaciones así? No tiene límite. No tiene límite porque yo no podía dejar a los pasajeros. Me acuerdo que hubo alguien que me dijo, salte de ahí, te van a linchar. Dije, ¿cómo? ¿Dejarlos? No los puedo dejar. Entonces fue hasta que tuviera que resolverles todo a ellos, porque claro que no fue mi problema, no fue mi culpa, ni de la línea de autobuses tampoco, pero había que ayudar humanamente a los pasajeros. Entonces yo ahí aprendí tanto de esos pasajeros, tanto yo me he hecho, mi carácter, mi aprendizaje, mi experiencia ha sido gracias a todos mis pasajeros, porque aprendí tanto de las personas que ahí perdieron un familiar y esa entereza que yo les veía, yo decía, wow, el día que yo tengo un problema en mi vida, quiero ser como este señor que perdió a su hija y a su esposa y estaba entero. Wow. Entonces es una lección de vida impresionante ese accidente. Y luego pasa la pandemia y luego en el año de la guerra, cuando la guerra de Israel, pues estaba yo allá con unos peregrinos, hago peregrinaciones marianas, me llevo a la gente y yo me voy con los grupos personalmente para atenderlos y todo eso. Y bueno, pues estando en Nazaret, bajando de un autobús, nos dicen, Maru, se soltó la guerra en Ay, Israel. no. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? Algo muy iluso, porque me gusta compartirlo, porque yo ilusamente le digo a mi clienta que me dice, Maru, se soltó otra vez la guerra en Israel. Entonces les digo, no lo comenten, esperen, vamos a pensar qué hacemos. O sea, y digo ilusa, porque en un segundo, por Sí, las claro. redes sociales, todo se sabe. Entonces, claro que en ese instante todos mis pasajeros supieron. Ay, no. ¿Qué pasó por mi mente en ese momento? Pues fue hablar con mi proveedor y pedirle su punto de vista, para yo saber qué hacer, porque yo no sabía la magnitud en ese instante. ¿Cuántas personas llevan? 42 pasajeros. 42. 42 pasajeros, ya habíamos venido nosotros de Tel Aviv. En el tema de Israel está Nazaret al norte y vamos a decir que Tel Aviv y la línea de Gaza está al sur oeste, ¿de acuerdo? Yo estaba en el norte.
estaba en Nazaret. Y les digo que realmente yo no estuve en la línea de Gaza donde explotó una bomba, pero sí estaba en un país de guerra, estaba en Nazaret Claro. donde la guerra empezó por aire, mar y tierra. Entonces yo decía, por aire nos puede llegar una bomba Donde no ahorita. sabes cuándo, en qué momento, en qué segundo, no sabes. Y tu idioma, por ejemplo, en la pandemia yo recuerdo que las compras de pánico, y yo me acordé de eso en el viaje, y yo decía, ¿aquí a dónde corro a comprar, a guardar? ¿Aquí qué voy a hacer? ¿Me quedo, me voy o qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Entonces lo primero que pasó por mi mente es bajarnos del autobús, citar a los pasajeros en un restaurante para platicar con ellos, hablar con mi guía y con mi proveedor, con dos hablé. Uno me dijo, señora Maru, váyase, con la voz entrecortada, no continúe, no se venga a Belén. Mi siguiente ruta era bajar a Belén. Y hablo con mi otra proveedora y me dice, no, pues vete a Belén, Belén está lejos de la línea de Gaza. Entonces ya con esos dos puntos de vista, ya yo tomo mi decisión, hablo con los pasajeros y les digo, bueno, estas son las tres opciones. Quedarnos sin saber qué va a pasar. Volar a Tel Aviv para irnos a Estambul o a otro país y salir, pero para mí no era opción. A mí sí me han dicho, el boleto te regalo el avión para tus pasajeros, llévatelos a Tel Aviv, yo no salgo. Tel Aviv está cerca de la línea de Gaza, o sea, con todo respeto, pero para quien salió por Tel Aviv no era opción para mí, era más riesgo. Y la otra opción era salir por carretera a Amán. Amán es Jordania, entonces cruzar por la frontera. ¿Qué me hizo reaccionar así? Varias cosas. La primera es, yo había estado ahí hacía 3 meses, entonces me sentía como en casa. Claro. Sabía dónde estaba Belén, Nazaret, Ay, la vida te preparó. Jerusalén, Tel Aviv. Dios me preparó, Claro. o sea, me dijo, primero vete al viaje de junio y luego te vas al de octubre. Entonces, para ayudar a estas personas. Entonces, ya los reúno y les digo esas 3 propuestas y una de las clientes que la recuerdo mucho me dijo, Maru, la opción que tú decidas es la que todos aceptamos. Uy, no sabes, o sea, ¿no, fue un alivio o no, una responsabilidad? Una gran responsabilidad enorme, porque para mí era la tercera, salirme por carretera. Para esto ya estaban circulando los videos donde a la gente la bajaban de los camiones, la mataban. Hay un caso muy fuerte que yo recuerdo mucho, una chica que la matan y la exhiben en una camioneta y la recorren por toda la ciudad. Eso lo recuerdo muchísimo. Entonces yo decía, Dios, si yo me voy por carretera, me van a bajar un pasajero, me van a bajar a mí, nos van a matar, pero no había otra opción. Tel Aviv para mí no era opción. O sea, yo me iba a ir más cerca a la línea de Gaza. Era mi punto de vista. Nazaret estaba al norte. Total, ellos deciden eso y pues decidimos que nos vamos por carretera. ¿Cómo logro orquestar esto, Raúl? El autobús, el hotel, pues tengo hoy en día mis proveedores, con los años he hecho buenas relaciones con línea aérea, con operadores, etcétera, y con mi operador en ese momento de Israel, con el que yo hice ese viaje, pues tengo una excelente relación. Entonces fue literal una llamada, ponme un autobús, ponme un hotel y sácame de aquí. Y dime cuánto me va a costar porque los clientes me están preguntando. Y me dice, señora Amaro, primero, déjeme la saco. Claro. Yo dije, pues sí, él tiene toda la razón, el dinero no importa ahorita, pero para mí sí, porque yo le tenía que decir a mis clientes más o menos cuánto les iba a costar, ¿no? Entonces les dije, no hay precio, aceptan, nos van a sacar y mañana nos dirán más o menos cuánto nos va a costar, un promedio de tanto. Aceptaron los pasajeros, dijeron sí, nos vamos, no, pues todos rapidísimo, puntuales, y salimos al día siguiente a las 9 de la mañana. Wow. Y fue de la forma que lo saqué para Amán, que es Jordania, ahí los tuvimos 5 días distrayéndolos, entreteniéndolos un poco, y luego volamos a Estambul para regresar a México. Oye, 42 personas, 42 maneras diferentes de pensar, de reaccionar ante esta situación, y todo esa responsabilidad cae en ti. ¿Cómo fue vivir esa responsabilidad? Pues todo un tema. Yo creo que Dios me dio la sabiduría. Yo al principio decía que fue tal persona la que orquestó esto y luego decía, no, fui yo. Y hoy en día, después de varios años de este suceso, no fui yo, fue Dios a través de mí. Creo firmemente en eso porque Dios me dio la sabiduría, la sapiencia, la calma para orquestar este plan. Porque se dice muy fácil, ponme un autobús, un hotel y me voy. Ajá. No. Nosotros íbamos en la carretera, Raúl, y los tanques de guerra a nuestro lado. ¿Cómo crees? O sea, claro. No, o sea, en el autobús se sentía a ratos un silencio, cada pasajero con su tema, con su miedo o con su ilusión de salir. Cada uno iba en silencio. Entonces era salir y lograr llegar a la frontera. Llegamos a la frontera, cruzamos, me acuerdo que es el autobús más feo en el que me he subido en mi vida. Pero ese en el momento no importaba, era lo que había. Y ya nos ponen en otro autobús, ese nada más fue para recogernos en la frontera, y ya nos internan en un hotel en Amán, y ahí empieza pues la realidad y sacar toda esta situación que estábamos viviendo cada uno de los pasajeros, pero sí, eso es un tema, 42 formas de pensar,
un gran reto, había que ser un líder ahí. No sé si me preparé y yo no estudié para ello, pero en ese momento era la única opción y había que hacerlo, liderear y tener el carácter, no el mal carácter, el carácter para ejecutar. Claro. Sí, porque si alguien decía no y alguien decía sí, se iban a contrapuntear. Ay, Entonces, no. yo tenía que decidir qué hacer y decirles, a ver, calma. Hubo una negociación que teníamos intensa en un restaurante, no se ponían de acuerdo las personas, y yo empecé a ver eso. Entonces les dije, ¿saben qué? Se suspende la reunión, vayan a comer y los veo en 1 hora. Esa fue una estrategia que yo hice en ese instante porque dije, aquí se va a volver una locura porque unos dicen una cosa y otros dicen otra. Y ya regresaron de comer, hablé con ellos, les dije, esta es la opción, salimos mañana a las 10 de la mañana. Entonces no había otra opción, pero sí es todo un tema, pues lidiar con 42 formas de pensar. La mayoría fue óptima, la mayoría de las personas apoyaron mi trayectoria, que me conocen como empresa. Y bueno, yo les dije, yo vengo a trabajar, mi viaje no era de placer, yo me la pasaré orquestando todo esto. Te he de decir que de más o menos yo que 5 noches, 3 no dormí y 2 casi no dormí. Porque en la diferencia de horario, Raúl, cuando yo estaba dormida ya, acá estaban despiertos. Sí. Entonces había que orquestar también cosas con México, con mi oficina. Y reconozco y siempre halago y aplaudo la labor de mi personal que yo tenía en ese momento para orquestar todo, porque era domingo cuando estábamos teniendo que hacerlo con 42 boletos. ¿Tú sabes lo que es comprar por internet 42 boletos? Sí, no. Y cuando vayas en el boleto 20 se acabaron, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubiera hecho? Entonces, No, ¿sabes? En lo que también estoy pensando, digo, tú conoces más, pero mi mente se fue como a la frontera, documentación, ¿qué necesito? O sea, no, y luego ahí también ya me estaba hablando la cónsul de Turquía para pedirme la lista de pasajeros. Entonces también había que atenderlos. Me estaban empezando a hablar para entrevistas. Varios noticieros importantes del mundo, pues nos hablaban para ver cómo estábamos. Entonces yo tenía que orquestar ¿Cómo crees? que me Oye, entrevistara el noticiero, cenar porque tenía que cenar, atender a los pasajeros porque había pasajeros que sí, pues estaban un poco inquietos. También había que atenderlos y a mi oficina y algo muy importante, y a mi familia. claro. En ese momento mi hijo de 10 años no supo que su mamá estaba en la guerra. Ay, No le dijimos, o sea, hasta que yo llegué y aterricé aquí a Aguascalientes, mi hijo lo supo. Entonces, pues sí, es todo un tema lidiar o trabajar con 42 personas en un momento de guerra, ¿no? Entonces, esto empezó que yo dije, bueno, me voy a mi cuarto, voy a pensar qué hacer. Me di 5 minutos humanos de pensar, de morir de miedo, de llorar, de decir, Dios, no voy a volver. O sea, estoy en una guerra, no más. Yo creo que fueron 5, 4 o 7 minutos, no lo sé, pero a lo que voy es un rato pequeño y fue ponerle cabeza, guardar tantito mi corazón, taparlo tantito y ponerle cabeza con un toque de humanidad. Sí, no solamente cabeza fría, no, claro que no. Ponerle cabeza para sacar a estos pasajeros y salir yo, obviamente, también lo hice por mí. claro. Entonces, pues ya fue ponerle cabeza y actuar con los pasajeros, atenderlos. Tuve gente muy linda conmigo. Recuerdo que iba un doctor que, lo recuerdo mucho porque me dijo el doctor, señora Maru, ¿está bien? Claro. Y yo, sí, claro, doctor, así como lo hiciste tú, claro. Sí, claro, doctor, estoy muy bien. Tómense una cerveza, los invito a todos y nos vemos aquí en un ratito más, en lo que yo iba a cenar, porque yo no había cenado. Y me dice el doctor, muy serio, me dice, no, señora Maro, no está bien. Entonces me encantó porque sientes esa empatía, Sí. esa solidaridad de las personas que dices, no voy sola en el camino. Y no, pues los pasajeros adelante, lo que usted decida la apoyamos, señora Amaro, adelante. Entonces, pues ya fue salir, fue liderear eso. Y todavía en Amán, que es Jordania, no crees que ahí estábamos a salvo, es frontera con Israel. Entonces estábamos ahí, yo recuerdo mucho que estábamos desayunando, y llega el hijo de una clienta, y yo así como de película, apenas iba a desayunar, y me iba a tomar un bocado, y me dice, señora Amaro, ya sabe que afuera hay una manifestación. Y yo, oh, Dios, Otra cosa. no, o sea, sí, casi se me cae el jamón que me estaba comiendo, que sí, santo cielo. Y de eso me estaba avisando el guía que era una manifestación interna, no de la guerra. Ajá. Ahí en Jordania había un conflicto, habían matado a alguien o algo así. Y nos tocó un guía que les digo que de verdad era un ángel. Yo lo recuerdo a ese guía que siempre anduvo en la mano, todos los días tuvo su rosario en la mano. Y él hizo una mega labor, fue un ángel, porque nos llevaba a distraernos. Hablaba bonito, nos distraía, nos hacía broma, nos paseó por todo Amán, y nos hizo esos días un poquito llevaderos. Pero sí, no, fue todo tema. También recuerdo mucho que un día estábamos en un restaurante y en lo que abrían el restaurante, pues ya estábamos esperando ahí comer, ¿no? Entonces yo estaba ahí sentada, o sea, y eso a mí no me pasa en la vida. Estaba sentada, Raúl, y de repente me quedé dormida. Morí. Justo eso Ya. te quería preguntar, ¿en qué momento lloraste? ¿En qué momento lloré? En esos 5 minutos y en 2 momentos que hablé con mi psicóloga, porque obviamente hice una llamada con la psicóloga porque
Si te da miedo, obviamente, dices tú, No, pues Dios, eres ¿qué, un ser humano, qué no. voy a...? Claro, o sea, no tengo atole en las venas, por más cabeza fría que le hubiera puesto y inteligencia, liderazgo, lo que tú quieras, pues también sientes, y mi familia, y mi persona, yo, ¿qué voy a hacer? O sea, sí te da miedo. Entonces, fue de esos 2 momentos que hablé con mi psicóloga, con 2 amigas, con mis hijos, los grandes, con mi hijo chico no, y con el apoyo de las personas. O sea, más que llorar, hablarlo y sentir ese apoyo, te daba la fuerza para salir adelante. Y bueno, ya cuando llegué a Aguascalientes, claro que fue todo un proceso porque primero lo hablaba y después me dio un tiempo de no hablarlo, ya lo viví, ya lo resolví, bye. Y ahora con los años me ha encantado que he podido y he tenido la oportunidad de dar alguna charla a estudiantes o a alguna empresa de este tema de la guerra por el tema de la resiliencia. Claro. Entonces, esa palabra yo no la escuchaba tanto y un día la busqué en el directorio y dije, wow, esto es lo que yo viví. Dice que la resiliencia es trazar un plan ante una adversidad sabiendo que quizás no tengas un resultado óptimo. Y yo Sí. decía, eso hice yo. Ante Sin, la incertidumbre. claro, sin saberlo, esa definición que alguien escribió, dije, eso hice yo. O sea, tracé un plan arriesgándome a todo. Claro. Y fíjate que hay algo muy importante que también recuerdo, Raúl. Hubo un chico que entrevistaron. Yo no sé si tú sabes que esta guerra empezó en un concierto de La Paz. No, no sé. En un concierto de La Paz cayeron las primeras bombas de La Paz, un concierto de La Paz, que lo organizaron unos chicos jóvenes como tú, emprendedores como tú. Y después entrevistaron al chico que era amigo del novio de esta muchacha que te digo que exhibieron, la mataron y su cuerpo lo exhibieron en una camioneta. O sea, fue algo crudísimo, Raúl, estar allá, la verdad, una experiencia inexplicable, la verdad. Como decís de película, que De no te película, de imaginas, verdad que ni te que imaginas realmente existe. y que vayas a estar en ese lugar. O sea, ¿sí Claro. entiendes que estuve en Israel en una guerra? O sea, es todo Eso un es lo que tema. no te iba a decir, o sea, no puedo imaginar la experiencia de vida, o sea, de la situación de estar en una guerra. O sea, lo vemos las personas prácticamente en televisión, en redes sociales, pero justo vivirlo y no es una experiencia que digas, qué bonita que quiero vivir, pero te ha forjado y te ha enseñado de una manera impresionante. Déjame, desde mi punto de vista, creo que eso ha sido una gran oportunidad, ¿no? Podemos verlo como una parte que me tocó, pero es una gran oportunidad de crecimiento, de desarrollo personal, que creo que las personas más beneficiadas de eso son tus hijos. Y alrededor, pero principalmente son tus hijos, porque han logrado tener una mamá Gracias. que los va a acompañar ante situaciones las más complejas que ellos puedan tener. Pero tienen a una gran líder que seguramente va a ser un gran acompañamiento para que ellos puedan salir de esa situación intactos. Y que aprendan a salir adelante ante cualquier adversidad y que no dejen de tener el lado humano. Eso es lo que yo he tratado de educar y formar en mis hijos. Que sean personas agradecidas y que sean seres humanos entregados, que ayuden al prójimo, de verdad, porque hoy en día siento que el mundo ha perdido un poco este tema de ayudar. Entonces sí, yo espero que mis hijos, pues de esta lección que yo aprendí, que como bien dices tú, me forjó más como empresa y como ser humano. Recuerdo que alguien me entrevistó y me dijo, Raúl, Maru, el mejor viaje de tu vida o el peor. Y le dije, ni el mejor ni el peor, el de mayor aprendizaje. Claro. Hay que ver las cosas con objetividad. O sea, yo no me podía tirar a llorar porque no hubiera salido de ahí. Entonces, ese viaje me enseñó de los clientes que fueron muy gratos y de algunos que no fueron tan gratos, también lo tengo que decir. También aprendí y les di las gracias. Aprendí, sí. Me enseñaste esto y esto a esos clientes. Y fue un reto porque a pesar de esos clientes que pues metían zancadilla, la verdad es una realidad, lo tengo que decir, yo salí adelante. Es navegar con tiburones a mi lado. Sí. Fue navegar con tiburones a mi lado y salí avante. Entonces es un placer, es una satisfacción. Hoy en día me lo reconozco. Digo, wow, pues sí, fue una mega labor. Y fíjate, Raúl, retomando ese tema que te platicaba del concierto de La Paz, cuando entrevistaron al chico que organizó el concierto de La Paz, recuerdo que el entrevistador le dijo, platícame, háblame de ti, qué sentiste, cómo viviste esto. Recuerdo mucho una frase que el chico dijo, que él fue viendo cómo uno a uno fueron cayendo sus amigos. No puedo creerlo. Imagina eso, jóvenes. No. Y yo lo apliqué a mí y yo dije, Dios, gracias. Yo pude haber dicho, yo fui viendo cómo uno a uno bajaron a mis clientes. Sí. Y no,
O sea, fuimos afortunados de verdad, esa pericia que tuvimos para hacer todo rápido, ese equipo que hicimos entre mi oficina, mis clientes y tu servidora, fue la que nos salió avante, porque no lo hice sola, sin el apoyo de la gran mayoría de los clientes, sin esa empatía y esa solidaridad y ese abrazo, o sea, yo no lo hubiera logrado, la verdad, o sea, yo contaba con mis clientes y eso pues te da pila, ¿no? Para decir, aquí estoy y tengo que sacarlos adelante a todos, ¿no? Hablando de estos temas, retos y grandes retos que he tenido en este camino, es la devaluación, yo la llamo así, o la pérdida del peso contra el dólar del año pasado, que de estar en 18 se nos fue a 22, 23. Ese también fue todo un gran reto, teníamos unos grupos grandes y bueno, pues nos pegó fuertemente económicamente y es ahí donde demuestras que realmente eres un empresario. No siempre vas a ganar, a veces hay que saber perder para después ganar, ¿no? Entonces ese sería como el cuarto gran reto o de los 4 más importantes, porque hay muchos de qué hablar. Sí, justo, posiblemente comentábamos que a veces no vamos a una agencia o unas personas no van a agencias porque dices, híjole, me va a salir más caro, pero lo que dices ahorita es como también es entrar a los fregadazos porque no siempre se gana. A veces te toca ante circunstancias que tienes que resolver, ya sea por la aerolínea, por tu proveedor o por lo que sea, tienes tú que, pues tu ganancia se va y más. Terminas perdiendo, ¿no? Pero eso te distingue, a mí eso me ha hecho permanecer en el medio y la gente me conoce de eso. Yo me puedo equivocar porque también soy humano, pero le respondo al pasajero. ¿Sí? Entonces es responderle al cliente y decir, hoy no gané, pero mañana lo voy a ver recompensado. Y ganas la satisfacción de decir, lo hice bien, fui ética, fui profesional. Y hay personas que se dedican a los viajes, que eso no les importa, y ves cómo yo no voy a perder en esta situación, y no le importa nada más. Y no te responden. Tú puedes andar en Europa, en Vallarta, en Cancún, en cualquier país y no te van a responder. Y yo, como te decía al inicio, siempre vamos a estar 24/7. Entonces es una gran satisfacción ayudar a los pasajeros. Justo eso te iba a preguntar. ¿Cuál es tu gran logro para ti, tu gran satisfacción de estos 32 años ya de carrera? Porque decías, es como no, pues no se estudia como tal para esto. Lo vas haciendo a través de experiencias, de errores, de éxitos. ¿Cómo podrías compartir esto? Bueno, hay 4 casos que yo recuerdo muchísimo, brevemente te los voy a decir. Un caso donde logramos sacar a una pasajera en época de pandemia de Barcelona, porque el edificio y la ciudad iba a cerrar los vuelos. Y tuve la satisfacción, y lo puedo decir, de haberla sacado en un vuelo y llegar a Aguascalientes con su familia. Otra chica que por un tema personal también tenía que salir de cierta ciudad y en 15 minutos le pusimos el boleto con la mejor opción de tarifa, porque es lo que su mamá buscaba, una buena opción de tarifa, porque era una emergencia que saliera del país en el que ella estaba. Y en 15 minutos, yo creo máximo, le pusimos el boleto, su pase de abordar, y la chica salió y regresó a casa. Otro caso donde una chica murió y pudimos ayudar a su mamá a que la línea aérea y el proveedor le ayudara y no perdiera su dinero, porque la línea aérea y el proveedor dijeron, no reembolsable, se pierde. Pero era un caso humano. Entonces, para mí ha sido muy satisfactorio poder ayudar a esos pasajeros en situaciones de vida. Entonces, ir a una agencia, Raúl, no es, me va a cobrar más caro. La agencia no te va a cobrar más caro. Te va a dar el mismo precio que la línea aérea, porque entramos todos al mismo sistema, y te va a cobrar 300 pesos por expedición de un boleto, pero te va a dar más alternativas, más opciones. Y si tú tienes un problema en la ciudad, esa agencia te va a ayudar, internet no. La agencia te va a ayudar. Bueno, mi agencia te va a ayudar. Siempre, siempre trataremos de ayudar al pasajero. Maru, tienes tanta historia, tanto que compartir. Ya te dije hace rato, vamos a echarnos un café. Sí, me parece perfecto. Porque me encanta compartir. Evidentemente no puedes dejar de pensar en un libro, o sea, tú no te puedes ir de este mundo sin que dejes tus experiencias en esto, porque no sabes a qué personas pueda inspirar lo que tú ya viviste, lo que te tocó vivir, ¿no? Y también, pues, tus conferencias. A mí que me importa, ¿no? Pero sí no puedes también irte de este mundo sin compartir a través de conferencias, a través de que otras personas se inspiren, porque a veces no tenemos idea de lo que podemos lograr en otras personas. Y puede verse como desde el ego de decir, yo voy a ayudar, pero también puede verse desde el servicio y el apoyo al prójimo. El compartir, el que alguien, como tú dices, el que alguien aprenda de ti. Entonces, yo estoy encantada con esta etapa que te digo que estoy dando esa práctica o charla. No soy conferencista, soy una persona que vivió ciertas situaciones y me encanta compartirlas y que alguien, gente joven, gente mayor, aprenda o escuche o que cuando le toque estar en una situación adversa se acuerde de aquello que platicamos. Entonces yo estoy encantada de estar en este momento, en esa etapa de compartirlo con las personas. Así es que si sabes de alguien, yo encantada de compartir pues esta charla. Ya pensé, créeme Muy bien, que sí. me parece perfecto, me va a encantar, Raúl.
Y voy a cerrar con esto también, mujer que trasciende. Recientemente fuiste reconocida por una asociación en la que perteneces, que es MEMAC, en donde una persona, por lo menos, una sola persona vio que tienes esa dicha o esa capacidad de trascender a través de la historia, a través de las personas, y eso es por tu historia, por lo que has compartido, por lo que has vivido, pero sobre todo la manera como has servido a las personas. Gracias. Entonces, ¿me puedes compartir qué significa para ti trascender? Trascender significa permanecer, persistir y resistir, porque si no permaneces, no trasciendes. Si permaneces es que has estado luchando, que has sido resiliente, has que estado ahí, no has bajado la guardia, has perseverado, has tenido fe y has dicho yo puedo, yo voy por más, y esta no me fue bien, voy por otra, esta no me fue bien, voy por otra. Entonces trascender es permanecer y es un placer para mí haber ganado ese reconocimiento. Estoy todavía procesando mi reconocimiento y reconociéndome también, estoy reconociéndome lo que he logrado y agradecida con esta asociación que me dio ese reconocimiento y que se haya fijado, como bien dices tú, cuando menos una para que se me diera ese reconocimiento. Entonces me compromete más, mucho, mucho más. Es una pila enorme para decir yo puedo. Dije que trasciendo, pues ahora tengo que seguir trascendiendo. Exactamente, Sí, y sí. Ya lo hiciste, Ya, o sea, ya lo ya hiciste tengo ahí el porque, premio. repito, con una persona que logres trascender, ya es un privilegio en esta vida. Sí, así es. Maru, Un muchísimas placer. gracias por este espacio, por permitirme conocerte, por permitirme indagar un poquito acerca de ti. Y este espacio evidentemente era tuyo y quise Gracias. escucharte porque me gusta aprender. He aprendido mucho de ti. Gracias. Y pues gracias por confiar también en Hidronet, porque pertenecer a Hidronet no solamente es solamente estar en una asociación, porque genera un compromiso para los socios, así como de cierta manera buscamos que nuestro negocio crezca a través de las referencias, a través del networking, pero también me compromete también a dar a los demás socios. Participar. Entonces, gracias por elegir comprometerte a eso con los demás socios también. No, pues al contrario, Raúl, te quiero decir lo bien que me siento desde el primer momento que fui a Hidronet como invitada. O sea, un acogimiento lindísimo a mi persona y a mi empresa. Estoy muy, muy contenta de pertenecer a Hidronet, un compañerismo impresionante. Me encanta la vibra que hay en el capítulo en el que estamos y estoy muy contenta y seguiré. Que seguirán muchos años más. Claro que sí, así va a ser. Oye, pues ya se acercan las fechas de Navidad. Pues feliz Navidad. Gracias, igual a ti y a tu hermosa familia. Muchas gracias, extraordinario inicio de año y pues vamos a seguir construyendo ahí en Hidronet. Muy bien, de la mano. Gracias a todos ustedes por esta emisión. No sé, por favor, pónganle ahí si no se han suscrito a nuestras plataformas, síganos, compartan. La verdad es que estas historias que estamos compartiendo son de muchísima inspiración y gracias a todos los que ya pues forman parte de este podcast. Mi nombre es Raúl Rosales, nos vemos la próxima.